Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bienvenida, Viri. El día de hoy les damos la bienvenida a una emisión más de Simi Chat, acá por Simi Radio. Yo soy la psicóloga Viviana Pérez. Les saludo por parte del Centro Simi de Salud Emocional. Y tengo el gusto de presentarles a mi compañera y colega. Ella es la psicóloga Viridiana del Castillo Mariaca. Nos estará acompañando el día de hoy para hablar específicamente del tema de secuelas psicológicas de la violencia contra las mujeres. Les pedimos por favor que nos acompañen toda esta hora para platicar de este tema, que es un tema muy interesante, es un tema que nos permite reflexionar sobre la salud mental, sobre los efectos que puede llegar a tener en una mujer el hecho de vivir cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades. Así que les invitamos a que a partir de este momento nos compartan sus dudas, sus comentarios, sus experiencias personales. Aquí abajo en la pantalla vamos a estar viendo nuestros datos de contacto. Nos pueden empezar a llamar al 800-911-3232. Recordemos que nuestro servicio es totalmente gratuito. Nos pueden contactar en este momento. También contamos con servicio por medio de WhatsApp, correo electrónico y Messenger, para que si se encuentran fuera de la Ciudad de México, puedan de igual manera ponerse en contacto con cualquiera de los psicólogos y las psicólogas que se encuentran en atención telefónica y de forma escrita en este momento en Centro Simi de Salud Emocional. Pues bienvenidos y bienvenidas. Les aseguro que será un buen rato de reflexión y de plática acerca de este tema. Quisiera comentarles que este programa no solo es para quien está viviendo violencia en este momento, también es un programa para poder apoyar y brindar información a todas aquellas personas que son redes de apoyo o que pueden llegar a ser una red de apoyo de una persona que se encuentra viviendo cualquier tipo de violencia. Así que si conocen a alguien que se encuentre pasando por esta situación, quédense en el programa. Vamos a estar compartiendo un poco más de información y estrategias para poderlo enfrentar. Así que pues damos inicio. Viri, antes que nada, pues quisiera presentarte un poquito más. Viri es psicóloga en Centro Simi de Salud Emocional. Ella también se encuentra brindando atención. Es un gusto volver a coincidir contigo por acá, aunque ya hemos coincidido en muchos otros espacios. Viri es licenciada en psicología por parte de la UNITEC, del Campus Sur. Ella cuenta con experiencia académica con más de 10 años en diplomados acerca del tema de violencia y también cuenta con experiencia en el ámbito laboral. Ella ha estado prestando su servicio tanto aquí en el Centro Simi como en un centro de atención a mujeres que se encuentra ubicado en la alcaldía de Tlalpan. También cuenta con más de 5 años de experiencia en líneas de atención psicológica vía telefónica y como les comentaba, actualmente ella se encuentra colaborando en Centro Simi de Salud Emocional. Pues Viri, bienvenida, te agradezco mucho por aceptar la invitación. Estoy segura de que toda tu experiencia nos va a ser de gran utilidad en esta tarde. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Un saludo a todos. Espero que les pueda ser de apoyo esa plática. Claro que sí. Pues quisiera compartirles un poco, mientras Viri y yo íbamos armando esta entrevista, pues hemos llegado a compartir que pues algo de lo que pasa con la violencia, tal como lo han comentado algunos instrumentos, por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia, que es un instrumento que de igual manera pueden encontrar por medio de Internet y que nos explica bastante bien cómo poder comprender un poco más el fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Básicamente nos dice que se trata de cualquier acción o omisión basada en el género y que cause un daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Sabemos también que la violencia puede afectar la calidad de vida de las mujeres en general y es parte de uno de los compromisos, ofrecer espacios profesionales para el cuidado de la salud mental de mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, en esto coincidimos Viri y yo al armar esta entrevista. Pues Viri, platícanos un poquito más porque
Pues ya se ha hablado mucho del tema. De hecho, a partir del 25 de noviembre están iniciando los 16 días de activismo contra la Las mu- violencia de las mujeres. A partir del 25 y hasta diciembre van a estarse dando diversas actividades y bueno, justo en marco de la prevención mundial de la violencia contra las mujeres, que es el 25 de noviembre, también quisimos hacer este programa. Cuéntanos un poquito más. em, ¿A qué crees que se pueda deber que de pronto hablamos del tema de la violencia y todo se enfoca a la violencia física, ¿no? Yo me he encontrado, seguramente tú también, con varias campañas donde pues la primera imagen que vemos es a alguien que trae un moretón o que se encuentra golpeada y como que pareciera que el enfoque se va como mucho a esta parte de la violencia física. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, en primera instancia tiene que ver porque por años se ha invisibilizado las formas de violencia hacia las mujeres, disfrazadas de usos y costumbres o inclusive mitos del amor romántico que hacen que las mujeres introyecten que las otras formas de violencia son normales, inclusive parte de la relación. Y una asociación que tenemos es justamente los moretones, ¿no? Una agresión, un golpe, entonces golpe, agresión, violencia. Pero las demás partes de la violencia las dejamos de lado, pero considero que es por la invisibilización de estas formas y tipos que existen de violencia. Sí, claro, qué bueno que lo comentas, porque la verdad es que esas otras formas de violencia pues también van a generar pues daños tanto físicos, psicológicos, incluso de tipo sexual, ¿no? Son igual de graves en realidad que la violencia física, ¿no? A veces pareciera que es un poquito más grave el llegar a la violencia física, pero seguramente pues coincidirás o lo que hemos platicado es que para que se dé la violencia física regularmente ya pasaron varios tipos de violencia, ¿no? Hasta que ya se llegó a eso. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo podemos identificar? Porque de pronto he escuchado, se habla de los tipos, también se habla de las modalidades, ¿es lo mismo, no es lo mismo? No, no es lo mismo. Digamos, es importante que, que distingamos entre lo que son tipos y las modalidades de violencia. Podríamos decir de forma sencilla que tal vez un tipo podría ser las diferentes formas en que la violencia se presenta hacia las mujeres y en cuanto a las modalidades, en la forma en la que se presenta, por decir un tipo de violencia psicológica, patrimonial, económica, sexual, ¿no? Una modalidad podría ser, por decir, ¿qué les parecería? La más común podría ser la digital, ¿no? Es una modalidad, la institucional, la laboral, la familiar, digamos, dentro de la comunidad, podría ser dónde se da y en este caso, cómo se da. Entonces, ¿Dónde y esto cómo? es lo que nos podría ayudar un poco a diferenciar, ¿no? Ujú. Los tipos es cómo se está dando y las modalidades, digámoslo así, es como el escenario, el lugar, el entorno, porque fíjate, antes, se hablaba de la violencia intrafamiliar, no sé si a ti te tocó escuchar, a mí me tocó escuchar muchas veces Sí, que se dijera violencia intrafamiliar, o sea, haciendo referencia a que el único espacio, a lo mejor en el que se podría llegar a dar una situación de violencia es en el entorno familiar, ¿no? O de pareja incluso. Pero una bueno, casa nada más. sí, esto que nos comentas es que no, ¿verdad? Se puede No, dar en otros espacios. Muy exactamente. bien. ¿Cómo podemos notar que una persona se encuentra viviendo violencia psicológica? Porque de alguna manera la parte de la violencia física tal vez es como más rápido de, pues no sé, de detectar tal vez un moretón, el constantemente presentar lesiones, pero la violencia psicológica es un poquito más compleja. ¿Qué nos podría ayudar a todos y a todas, ¿no? Inclusive papás, mamás que se encuentran experimentando el tener hijos o hijas adolescentes que de pronto también quieren saber un poco más. En la línea lo hemos escuchado, que quieren como prevenir que sus hijos o hijas no se encuentren en una situación de violencia. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué aspectos nos pueden decir como que aquí está pasando una situación de violencia psicológica?
Bueno, es necesario aclarar que no existe como tal un patrón de conducta ante esta violencia, ¿no? Ya que al estar muy introyectada, muchas veces las víctimas no se perciben como víctimas hasta que los efectos ya son demasiado notorios o han transcurrido otras violencias, como lo comentabas en un inicio. Entonces es ahí cuando ya se empieza a hacer notorio, por decirlo de alguna manera. Esta violencia puede tener efectos pues graves, tanto a corto y a largo plazo. Este tipo de abusos puede afectar tanto la salud física como mental y pueden experimentar sentimientos de confusión, de vergüenza, de ansiedad, de cumplimiento excesivo, entre muchas otras características. Puede permanecer en digamos, como en la relación y tratar de negociar con el abusador o tratar de cambiar el comportamiento de su generador, sentirse culpables, cargar con toda la responsabilidad dentro de la relación, que podrían tal vez analizar como un patrón de conducta, que hay cosas o actividades que ya no hacen de la misma manera, que tal vez si era una comunicación muy abierta en familia, es como, oye, ¿cómo vas con la pareja? Y bien, no pasa nada, como muy tajantes en ciertos temas, que tal vez últimamente las notan como con más ansiedad cuando, oye, ¿qué pasó con tu pareja? No, nada, todo está bien, no te metas, como que tratan de mantenernos a raya en ese sentido, de no quiero que te metas con mi relación, porque yo apenas estoy procesando lo que está pasando dentro de ella, porque no se dimensiona que me están agrediendo sin tocarme o que me pueden lastimar sin ni siquiera dejarme una huella. Ujú, Entonces, no ujú. hay un patrón exacto, no hay una sola conducta que despierte alertas, pero sí como ver esta parte, ¿no? De cómo están reaccionando nuestros familiares. Si hay algo que han cambiado, en especial después de tener una relación. Qué importante lo que comentas, porque lo que nos dejas ver con esto es que a veces también puede venir una negación de parte de quien recibe como la violencia o incluso no considerarlo tan grave, precisamente lo que mencionabas al inicio, se ha naturalizado la violencia o se ha visto la violencia física como algo más grave y de pronto a lo mejor también se podría prestar a que mientras ocurre esta violencia psicológica, podamos llegar a pensar que tal vez todavía no es tan grave o no es tan delicado o no se tendría que hablar o pedir ayuda porque todavía no llega a la violencia física. Fíjate, esto es como bien importante porque también nos está hablando de un secreto que en algunas ocasiones antes de que la violencia se vuelva de dominio público puede ser un secreto que una persona está guardando tal vez, ¿no? Y Mm, que mucho de lo que nos comentas es estas creencias también del amor romántico de que si salvamos al otro, si le damos más paciencia, si le enseñamos, si le guiamos, podría entonces cambiar. cambiar, ¿no? Ajá. Cambiar su comportamiento, su actitud. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo la podemos identificar o cuáles son esas principales características? Bueno, más digamos, conforme lo describe la ley, ¿no? Es cualquier acción o omisión que basada en género cause muerte, daño psicológico, físico, económico, sexual, o incluso hasta llegar hasta la muerte en el ámbito privado, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y digamos, va enfocada directamente hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Para qué nos sirve identificarla? Porque si no la identificamos, podemos normalizar muchísimas cosas. Es como, mi jefe me grita, pero es porque es así la empresa, o es parte de las políticas, o al momento de que me brindan alguna clase de orientación, lo hacen de cierta manera como muy tajante, pero yo puedo creer que es parte de un protocolo y no le doy mayor importancia, pero caigo en cuenta que a mi compañero varón no le hacen lo mismo o que a otros personajes de la misma empresa o de la misma área no le sucede, pero coincidentemente ocurre que por ser varones no pasa, pero por ser mujer sí, Sí, ¿no? claro, la diferencia en el trato, ¿no? Hay muchas cuestiones de género muy marcadas, ¿no? Incluso la cantidad de tareas que se pueden llegar a asignar a uno u otro solo por tener un género distinto. Sí, Exactamente. totalmente de acuerdo. Es muy valioso lo que nos mencionas y que también lo podemos encontrar ya en esta ley, que es un instrumento para la Ciudad de México, bueno, Ujú. para el país en general.
Aquí un tema importante que me gustaría como resaltar antes de que vayamos al primer corte es la intención, ¿no? Creo que pues en la violencia siempre hay una intención de De la, lesionar, lastimar, violentar, agredir, menospreciar, ¿no? Está la intención, porque Ujú. hay ocasiones en las que puede no estar presente la intención y ahí no hablamos de una situación de violencia, ¿no? Claro que hay que ver cada caso, eh, Individualmente. porque en ocasiones también desde la agresión se puede intentar justificar que se está agrediendo a la otra persona. Pues qué interesante, me da mucho gusto que podamos coincidir para platicar de este tema. Es de gran relevancia. El tema de la salud mental es un tema que nos compete a todos y a todas y la verdad es que, como bien lo dijimos, este programa no solo es para quien está viviendo una situación de violencia y desea contar con más redes de apoyo, también es para quienes nos encontramos alrededor y detectamos que alguna amiga, hermana, familiar, tía, abuela, mamá o alguien de nuestro entorno, de las mujeres con las que convivimos, podrían estar en una situación de riesgo. Sabes, ya nos están mandando varios saludos y varias preguntas, así que yo te pido que después del corte podamos retomar algunos de estos comentarios y preguntas que nos ayudan a seguir nutriendo la conversación. Claro. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. El día de hoy estamos platicando sobre las secuelas psicológicas de la violencia contra las mujeres. Estamos platicando con nuestra colega y compañera del Centro CINI de Salud Emocional. Ella es la psicóloga Viridiana del Castillo Mariaca, especialista en el tema. Nos está platicando más sobre su experiencia profesional en este tema en particular que es de utilidad para todos y todas en relación al tema de la salud mental. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto. Si alguien se identifica con algo de lo que estamos platicando y le gustaría recibir más información del tema y ser atendido o atendida por alguno de los psicólogos y psicólogas profesionales que tenemos en atención psicológica de forma gratuita, pueden llamar en este momento al 800-911-3232. Recuerden que también contamos con atención escrita, ya sea por medio de Messenger, correo electrónico o WhatsApp, las 24 horas del día. Incluso nos pueden contactar si es que se encuentran en otros estados o países. Viri, pues nuevamente te doy la bienvenida en este segundo bloque. Te quiero compartir algunas de las preguntas que ya tenemos en el panel y algunos de los saludos. Adriana, muchas gracias por el programa. Si te escuchamos, muchas gracias. Es que les preguntaba al inicio si me escuchaban. Alex Cerrejón, saludos. Cintia Betty, hola, buenas tardes, saludos. Pero Correa, hola. Eduardo Olmos, excelente tema, saludos a ambas psicólogas. Gracias, Eduardo. Arifaz, hola, buenas tardes, saludos, excelente tema. ¿Cómo identificar violencia? Adriana Díaz, gracias, excelente tema. Arifaz y más de pareja. Arifaz nos pregunta cómo identificar la violencia de pareja. Amelia Rodríguez, me parece que es, ¿qué tan fiables son los centros de atención del gobierno? ¿Sería mejor ir a terapia presencial y pagar? Lili Petit, saludos. Juan Belprat, saludos. Luis García, como padre de una niña pequeña, ¿cómo puedo educar para que de grande no sufra de violencia o pueda salir de una relación de violencia? Manuel Garrafa, gracias por el tema.
¿Cómo tejer nuevas redes de apoyo luego de haber vivido este tipo de violencia? Blanquis Pérez, saludos a todos los psicólogos y psicólogas de Simisae. Gracias, Blanquis. Arifaz, yo me identifico mucho y me ha ayudado mucho sobre el tema de luz de gas, el narcisismo, creo que se refiere a este término extranjero, Ajá, gaslight, ¿no? el gaslight. Que lo identificamos en español como cortina de humo o luz de gas. Ahorita si quieres nos explicas un poquito más, digo, no lo habíamos platicado, pero pues ya que está acá lo podemos hablar un poco. Shey Santi, excelente tema, gracias por abordar esta situación tan delicada. Shey también es una de nuestras colegas que se encuentra en el Centro CIMI de Salud Emocional. Gracias por estar acá. Pues Son empezamos varias. con las preguntas. Vale. Varias. Primero nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo identificar la violencia y más si es de pareja? Es que, digamos, quizás lo que podrás identificar es cómo te has sentido dentro de la relación últimamente. De comparar, digamos, antes de la relación y actualmente dentro de la relación. ¿Qué dejaste de hacer? ¿A qué personas ya no les hablas? ¿Qué actividades, inclusive que antes te apasionaban y te llenaban, ahorita ya no lo haces? Si últimamente tienes que pensar 2 veces antes de abordar un tema con la pareja por temor a cómo va a reaccionar. Inclusive quizás si últimamente te has estado como presionando o angustiando de, es que le quiero compartir que va a haber un viaje, va a haber algo que yo quiero compartir con él, pero se va a enojar, me va a decir que no. Y solitos empezamos a hacernos como ese cuestionamiento y para llevar la fiesta en paz es como, ya no te digo nada. Son como algunas situaciones que tal vez nos podrían ayudar a identificar si dentro de esa relación de pareja existe una situación de violencia. Podría ser un ejemplo. Muy bien, sí, por supuesto. Inclusive cambiar la forma de vestir, ¿no? O continuamente tener que ocultar lo que está pasando en la relación, de la gente cercana. Por ahí, Viri, platicábamos acerca de un instrumento, no sé si quieras comentar un poco antes de iniciar el programa, pues si se los quieres como comentar. Compartir. Ujú. Ok. La primera, la ley de acceso a las mujeres a tener una vida libre de violencia está de manera gratuita en digital en la página de Mujeres y está súper chiquita, está súper resumida e inclusive está ilustrada. Si la buscan de esa manera, les puede dar como una gran noción. El segundo instrumento es por parte del Instituto Politécnico Nacional, que es el violentómetro. Si lo ponen en cualquier página de buscador, pónganle así, violentómetro, IPN, y les va a arrojar directamente a la página y va marcando como si fuera un termómetro tal cual de cómo va la intensidad de las violencias. ¿No? Entonces también eso les puede ayudar muchísimo. Son instrumentos que se diseñaron para darnos orientación, un punto de referencia y más que nada para saber digámoslo así, de qué manera podemos estar protegidas, e inclusive ante ley. Sí, justo este instrumento, si no mal recuerdo, fue justamente creado, ¿no? Para detectar la violencia en el noviazgo. Exacto. Por acá, Amelia nos decía, ¿qué tan fiables son los centros de atención del gobierno? ¿Sería mejor ir a terapia presencial y pagar? Pues yo trabajo aparte en un centro gubernamental, ¿de acuerdo? Este, hasta ahora no he recibido alguna clase de queja en ese sentido. No podría hablar de manera general. Lo que yo les haría la invitación es que vayan, o sea, dense la oportunidad. No todo lo que es gratis termina siendo malo. Y en especial porque son instancias desarrolladas o pensadas justamente en la atención a mujeres víctimas de violencia. Las lunas por parte de mujeres, esta clase de centros de género por parte de la mayoría de las alcaldías, ¿no? Entonces son espacios pensados para recibir como tal el apoyo. Si no te sientes cómoda o consideras que, no sé, no quiero hablarlo en grupo, porque hay varios lugares donde lo trabajan de manera grupal y de manera individual. Podría ser como algo que te ayude a tomar la decisión. ¿Lo hago ya gratis? ¿Ya lo probé? ¿O puedo darme pues no sé si sea un lujo en cuanto a hacerlo de manera individual? Solamente busca que la persona que te atienda tenga perspectiva de género. Comenta, o sea, Sí, pregúntale al terapeuta.
Qué importante esto que mencionas, ¿no? Ahorita te pido que nos expliques un poquito más esto de la importancia de la perspectiva en nuestras atenciones para abordar este tipo de tema. Sí, yo agregaría aquí, como bien comentas, Amelia, también aquí en el servicio contamos con pues especialistas. De hecho, Viri está aquí en el servicio. Contamos con otras mujeres especialistas en el tema también de la violencia. Nos estamos preparando continuamente para brindar un apoyo profesional de calidad. Acá en el servicio se te puede dar un seguimiento. También, pues, como si te encuentras acá en esta entrevista, pues puedes ir explorando nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Ya contamos con varios programas u otras entrevistas Ujú. de profesionales, incluso de abogadas, que se han entrevistado acá en el programa en vivo, que también podrías ir escuchando. De repente también hacemos talleres en vivo, ¿no? Seguramente Viri en algún momento nos estará acompañando en algún taller en vivo para abordar este tema. Será un gusto contar con tu presencia. La verdad es que creo que este tema, aparte de requerir una atención psicológica, una orientación, también de pronto se necesita la parte de psicoeducativa, ¿no? Que podemos adquirir información en estas entrevistas, en los talleres, y bueno, el seguimiento es súper importante. Oye, tenemos acá otra pregunta muy interesante. Luis nos preguntaba, ¿no? Como padre de una niña pequeña, ¿cómo puedo educar para que de grande no sufra de violencia o pueda salir de una relación de violencia? Quizás algo que nos ayuda muchísimo es la importancia de la comunicación, Ujú. porque si hay una comunicación, digamos, donde yo tengo la confianza de compartirte ciertas cosas, va a ser desde, oye papá, es que me he sentido rara, oye papá, es que él me empezó a decir ciertas cosas, ¿no? El punto de ser tan abiertos y poder comentar que algo dentro de la relación supuestamente perfecta no está pasando o no está bien. Inclusive la parte igual de trabajar con ella su autoestima. ¿Cómo es que otra persona podemos llegar a darles ese control sobre nuestra percepción, sobre si estamos bien, si estamos mal, si actuamos de cierta manera? Entonces, tal vez considero que los puntos fundamentales podría ser la comunicación, ¿no? Y la autoestima, Y porque la eso es lo que nos va a ayudar a vernos a nosotros y saber que tenemos como tal una red de apoyo, sin importar qué. Las redes de apoyo son súper importantes. Viri, ¿qué opinas? Por ejemplo, ahora, fíjate que cuando estaba leyendo esta pregunta de Luis, no pude evitar como pensar en todos estos como mensajes de amor romántico Mm, que a veces vamos pues aprendiendo en todos lados, ¿no? No solo en sí. las películas, sino en las canciones, en las películas, en algunas series, en algunas historias, ¿no? Donde como que incluso en algunas telenovelas, ¿no? Muy exitosas que seguramente están siendo vistas por mucha gente y que Ujú. lo que promueven es esta idea de que entre más se aguante o entre más se tolere o entre más, ¿no? Se pasen por alto cosas, al final va a venir esa felicidad eterna y un amor para siempre y se va a encontrar como a una alma gemela, una media naranja. ¿Qué opinas de todos estos mensajes? Porque, pues sí, si te soy honesta, la verdad es que he llegado a pensar que son hasta un poco peligrosos, ¿no? Que justo ahora que preguntaba Luis cómo prevenir esto, pues me pregunto, ¿no? ¿Cuántas niñas, jóvenes, adolescentes continúan recibiendo a lo mejor esos mensajes? ¿Tú qué opinas? Siguen estando muy presentes, justo como el amor triunfará, lo cambiaré, mi amor hará la diferencia. Y muchas veces está reforzado con la idea de, es que a la prima de una amiga le pasó y era borracho, pero su amor lo cambió y dejó de beber. Y así y lo empiezan a ver como una regla, siendo que quizás eso fue una excepción, o sea, un caso extraordinario, pero justo por esa clase de ideas es como se mantiene de, lo voy a cambiar, aguantaré y él cambiará. Recuerdo mucho una historia que me llegó a comentar, era de, si yo me dejaba pegar, ¿por qué me dejó? Claro. Hasta ese punto de, si yo era o sea, él me quería usar como, pues, un costal de box y yo me dejaba, ¿por qué me dejó? O sea, el punto del amor romántico de yo permitía eso, yo podía cambiarlo, yo estaba dispuesta a aceptar su forma de ser y aún así se alejó. Entonces,
pues es una forma en la que nos enseñan a amar a las mujeres, en la que siempre debemos de resistir y aguantar todo por amor, ¿no? Y que los varones van a cambiar en algún momento mágicamente y justo, ¿no? Vamos a ser, a pesar de que somos incompatibles, mágicamente nos vamos a empatar, ¿no? Y vamos a ser felices. Sí, sí, como una idea como muy, estereotipada, idealizada del amor, ¿no? Exacto. Muy bien. Fíjate, por acá Manuel Garrafa también hace una pregunta súper interesante: ¿cómo tejer nuevas redes de apoyo luego de haber vivido este tipo de situaciones de violencia? Me parece muy interesante la pregunta porque sí es cierto, algunas veces cuando, una mujer se encuentra en una situación de violencia, esto no, por supuesto, no quiere decir que nada más las mujeres podemos llegar a vivir situaciones de violencia, solo que este programa lo hicimos enfocado por esta conmemoración de erradicar la violencia contra las mujeres, que es este próximo 25 de noviembre, y que se ha utilizado el color naranja para representar esta conmemoración. Ujú. Ya después haremos uno para hablar de otros grupos sociales en los que también se da la violencia. O sea, ya dijimos que la violencia prácticamente puede estar en En cualquier todo. espacio y en cualquier grupo, ¿no? Pero bueno, en el caso específico de las mujeres, me parece interesante esto que menciona de cómo hacer nuevas redes de apoyo, porque a veces en el regresar a la relación o en reiterar con la relación o en darse segundas, terceras, cuartas oportunidades, también llega a suceder que las redes de apoyo se van alejando, ¿no? Ujú, O que el mismo proceso sistemático de la violencia va dejando a la persona aislada, ¿no? ujú. Entonces ya a lo mejor ya no tiene amistades, a lo mejor ya no se encuentra en el trabajo o en cualquier lugar donde podría contar con la escucha, con la compañía, con el apoyo, con el reforzador positivo de alguien cercano o cercana. ¿Qué podrías decir tú acá? ¿Cómo volver a tejer esas redes de apoyo? Es que esa red sigue estando ahí, solamente que justo a partir de que nos alejan y nos aíslan en la situación de violencia, ya no las vemos. Porque, por decir, el mensaje, la persona que dejó de escribirle al amigo fuimos nosotros. La persona que dejó de contarle algo a la familia fuimos nosotros. La red está ahí, solo que no la vemos tan tangible, ¿no? Entonces, esas personas son personas que han estado ahí para ti en cada momento. Tal vez al principio va a ser como algo dudoso, ¿no? Mi mamá ya no me cree, o mi amigo dice, ay, otra vez con lo mismo, pero te siguen respondiendo el mensaje, siguen estando ahí en la cara de enojo, de molestia, inclusive de frustraciones porque le interesas. O sea, quieren tratar de ayudarte, solo que de repente es cómo me sigo acercando a ti si tú ya no me contestas, si para evitar conflictos te alejas de mí. La red está ahí, solo es necesario volver a tener la confianza de pedirles apoyo, porque sigue estando ahí. ¿Cómo la identifican? Ubiquen a las personas que el generador no quiere. Que ya le hablaste a tu mamá, es que tu mamá siempre me ha odiado. Es que aléjate de tu amiga que te mete ideas raras en la cabeza. Oye, aléjate de ese Claro. amigo que pues seguramente quiere contigo. Personas que más, que, digamos, el generador no le agradan, son personas que están ahí para ti. Solo que como generador a mí no me conviene que te acerques a ellos. Entonces, eso es algo que nos podría ayudar. ¿A qué persona él nos alejó? ¿De qué persona nos alejó más? Porque esa es una red de apoyo impresionante y por eso es que no le conviene que te vuelvas a acercar a ellos. Sí, por supuesto. Esto que dices es incluso esta parte sistemática de la violencia, ¿no? Que no solo, que creo que esa es la parte que vuelve la violencia muy compleja, ¿no? Que es un poco lo que me preocupa a mí cuando se ve la violencia solo en la violencia física, ¿no? La violencia es muy compleja, la violencia puede darse en actos que son casi imperceptibles para la gente alrededor, ¿no? Inclusive estos agresores que en el terreno social manejan como una imagen impecable, pero dentro del entorno privado son agresores, ¿no? Son agresores de sus familias, de sus parejas o de las mujeres que hay cerca, ¿no? Fíjate que por acá nos han hecho otra pregunta también. Bueno, Blanqui, saludos. Ya ese saludo ya lo había dado. Nayeli, gracias. Psicóloga, hola. Cintia Betty nos pregunta, yo tengo una pregunta. ¿La violencia de madre a hija, la patología puede ser un patrón aprendido? Eso pregunta primero. Hoy por hoy entiendo que mi madre es así, que necesita aprender a amarse para dar lo mismo que tenga en su corazón.
Hoy ya no busco entender el por qué. Hoy mi objetivo es perdonar, poder llegar a tener una conversación sin que me invadan de nuevo estos sentimientos de enojo, de coraje. Ha sido mucho trabajo conmigo, perdonarme yo, amarme yo, este viaje de autodescubrimiento para sanar. Ujú. Ajá. Y DiCaprio, saludos, excelente tema. Bueno, hemos enfocado un poquito, creo, la conversación a hablar de la violencia en la relación de pareja. Cuéntanos un poco más, porque acá Cintia nos hace un planteamiento bien interesante, ¿no? Ella habla más pues, de la situación que vive en la relación con su mamá. Es que podremos hablar inclusive de la violencia a nivel relación, ¿no? De manera general, porque al vivir o crecer dentro de un entorno de violencia, puedes aprender a recibirla o puedes aprender a generarla, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Dentro de tal vez la historia de vida de esta mamá, si en algún momento vivió violencia, pudo haber aprendido a generarla. ¿Y qué es lo que pasa con la siguiente generación, no? Yo puedo aprender a recibirla y tratar en medida de lo posible, ¿no? Al inicio, comprender qué pasó, el volcarnos en nosotros es, bueno, yo no quiero entender, ya no me interesa entender o hacerte cambiar al respecto. Sé que me toca a mí y de qué manera yo me voy a empezar a marcar mis límites dentro de una relación, porque la relación es de dos, no solamente es de una que nade en contra de la corriente, es yo ya hice lo que pude dentro de mis propios alcances y también tenemos que aprender a marcar límites, ¿no? Un ejemplo de esto, próximas fechas, tengo usuarias y que me lo dicen, ¿no? Yo voy a mi casa nada más en Navidad porque por mi salud mental y paz, pues prefiero una noche compartir con ellos, pero hasta ahí. No pienso convivir 24/7 porque son agresiones, son reclamos, son juicios, entonces prefiero alejarme y pues estar en contacto, pues digamos, poquito, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que me parece como súper valioso lo que comentas, porque pues tampoco había que romantizar las relaciones familiares, ya que, pues bueno, es muy bonito poder estar en familia cuando esos espacios no son de riesgo, ¿no? Cuando esos Exacto. espacios realmente son espacios seguros, ya que, pues bueno, también ha habido ya una estadística alta de la violencia sexual que se presenta dentro de las familias y otros tipos de violencia, ¿no? Pues mira, con esto quisiera cerrar este segundo bloque para que podamos regresar a platicar de algunos otros puntos que tenemos ya planeados para esta entrevista del día de hoy. Así que te pido que nos des oportunidad unos minutos y volvemos. Gracias por estarnos acompañando a todos y a todas. Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Les agradezco a todos y a todas seguirnos acompañando acá en una emisión más de Chat por parte de Centro Simi de Salud Emocional. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto. Nos pueden empezar a llamar al 800-911-3232. Nuestro servicio es completamente gratuito y está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que también nos encuentran los días festivos por si se presenta alguna situación, con mucho gusto les podemos apoyar. El día de hoy estamos platicando con la especialista y colega. Ella es la psicóloga Viridiana del Castillo Mariaca. Nos está acompañando para platicar sobre las secuelas psicológicas de la violencia contra las mujeres. En el bloque anterior estuvimos contestando algunas de sus preguntas. Ahorita vamos a retomar un comentario más que nos hizo llegar Mar Emi. Pero primero, Viri, yo te quisiera preguntar, em,
aprovechar este espacio para que nos cuentes un poco de qué es el círculo de la violencia dentro de todo este fenómeno complejo que hemos dicho que puede llegar a ser la violencia. Hay algo que se llama círculo de la violencia. Sobre todo, creo que nos sirve mucho entenderlo, saber un poco más de él en estas relaciones que reinciden, que se retoman, que tienen segundas, terceras, cuartas oportunidades, a pesar de que ya se han dado eventos de violencia que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Cuéntanos un poquito más. Ok, bueno, sobre el círculo de la violencia es una herramienta que ayuda a los terapeutas a explicar y ejemplificar de forma, pues digamos, sencilla, en medida de lo posible, la violencia que sufre una mujer para entender por qué es tan difícil salir de este ciclo. Por decir, empezamos con la fase de luna de miel, no pasa nada, todo está bien, saldremos juntos adelante. Después una situación que nos resulta un tanto incómodo. No sé, tal vez se puso seria, no nos dijo nada, pero su cara cambió. Después algo en mayor escala, ya nos gritó, ya no nos responde llamadas, ya no nos responde mensajes. Y después regresamos otra vez al inicio. Bajita la mano, entre dientes, te pido perdón, pero es que si te haces lo que me molesta, ¿para qué lo haces? Es que me comporté de esa forma, pero fue tu culpa. Pero si tú cambias, saldremos juntos adelante y esto no se vuelve a repetir. Y ese lapsus de la luna de miel es en el momento en el que vemos a la persona de la cual te enamoraste en un inicio, porque es atento, porque es cariñoso, porque se muestra medianamente arrepentido, ¿no? Pero entre dientes te busca responsabilizar. O sea, esto fue por tu causa. Es que tú me llevaste a esta acción. Sí, sí te engañé, pero fue porque tú no me hacías caso, ¿no? Sí te golpeé, sí te grité, pero fue porque tú te pones de histérica al querer hablar de un tema. Sí te ignoré, pero es porque tú eres bien intensa. O sea, al final del día, lo que se busca es responsabilizar a la otra persona. Entre más culpa te deposite a ti, más en deuda estás conmigo. Entonces vas a buscar la manera de, digamos, solucionarlo o quedar otra vez bien conmigo. Y por eso es un círculo. Sin darnos cuenta, se va transformando en una espiral y llega un punto en que la persona está en medio. Cómo me salgo? Ya cuando estoy decidida, el enojo, lo que yo les comento es que el enojo es la punta de lanza para romper ese círculo. Cuando están enojadas es de, ya voy a irme, ya no lo aguanto, ya estoy decidida. Pero pasa la luna de miel, nos pide perdón, regresa a ser como antes, vuelve a ser detallista y el enojo va para abajo. Entonces, no Sí, sé claro, y si... que en algunas ocasiones hasta puede hacer sentir culpable a la persona que regresa, ¿no? A la relación o hasta guardar en secreto, empezar a guardar en secreto lo que pasa al interior de la relación. Fíjate que se me olvidó retomar en el bloque anterior esto que mencionabas de la importancia de acercarnos con profesionales de la salud mental que cuenten con perspectiva de género para atender este tema. Sabemos que para poder abordar el tema no solo requerimos tener la formación como licenciados o licenciadas en psicología, sabemos que se necesita un entrenamiento porque ya hemos dicho, la violencia es un fenómeno complejo, ¿no? Que no solo tiene que ver con que de pronto se abandone la relación, ¿no? O se salga de la relación. Claro que en primera instancia para cuidar de la integridad y de la vida de una mujer, porque sabemos que también hay situaciones que han terminado en un feminicidio, ¿no? Que es privar de la vida a la otra persona por cuestiones de género. ¿Qué tan necesario, importante y a qué se refiere esto de buscar terapeutas o personas que cuenten con formación en perspectiva de género? Puedo poner un ejemplo de, Claro. digamos, una de mis usuarias llegó al centro sumamente confundida porque su terapeuta le había mencionado que tenía que ser más comprensiva y entender que un familiar de ella le había dicho que quería tener relaciones sexuales. Era un primo. Y le dijo, es que lo tienes que entender, o sea, ve cómo lo abordó contigo, tuvo esa apertura, tuvo esa, digamos, la intención de destaparse contigo. O sea, mi usuaria se tenía que adaptar, o sea, el primo era la víctima en este sentido. Ya cuando llega al centro es de, a ver, espera, ¿por qué te toca a ti entenderlo? ¿Por qué tú tienes que aguantar el cómo te estás sintiendo? ¿Por qué tendrías que permitir que una persona te violente independientemente de ser familia?
Es Claro. justamente esa barrera, ¿no? Entre tener perspectiva de género y no tenerla. El terapeuta no la tenía y lo que buscaba era que ella comprendiera que el primo en su etapa, en su momento, en su lapsus, le confesó a la prima, ¿no? Validando solamente la comunicación. En el centro, con perspectiva, es, ¿por qué lo tienes que aceptar? Te están violentando, te están lesionando de alguna manera y todavía tú tienes que cargar con la idea de que te toca a ti comprender al primo y enseñarle que eso está mal, ¿no? Entonces, no sé si así queda un poquito más claro sobre esa importancia de tener esa perspectiva dentro del proceso terapéutico. Sí, por supuesto, es muy claro, muy interesante lo que comentas. Esto que mencionas, pues a veces puede generar este fenómeno de la revictimización, ¿no? Que la persona ya viene de vivir una situación de violencia y entonces al hacerle sentir responsable o culpable de la conducta de quien ejerce la violencia, pues revictimizamos, ¿no? Sí, por supuesto, lo que nos comenta Viri es muy importante que sepamos, ¿no? Que no tendría que ser de esa manera, que los espacios profesionales están para salvaguardar también de nuestra integridad y que la perspectiva de género sí tiene que ver con una formación o con una comprensión más del tema, en donde la persona que nos atiende ya cuenta con un entrenamiento basado en saber cómo los estereotipos de género, es decir, ser hombre, recibir una educación como hombre o como mujer, influyen o facilitan la violencia, Exacto. como algunos entornos sociales, culturales, políticos, también facilitan la violencia. Qué importante lo que nos dices. Fíjate, quiero aprovechar ahorita para leerte estas dos participaciones. La primera de ellas llegó mientras estábamos en el corte. Mar Emi. Buenas noches. ¿Cómo se le ayuda a una mujer que vive violencia de todo tipo, que necesita pedir ayuda para salir de ahí? Su esposo la tiene muy controlada en todo, hasta el celular lo monitorea. Ella no lo acepta y no lo habla. Ok. Ella no lo va a hablar en ese momento. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que les comentaba en un inicio, yo no me veo como víctima, lo veo como algo normal. No es que ve mi contenido porque se preocupa por mí, es que me controla mi dinero porque me dice que yo no sé administrarlo, es que él es un gran padre, nunca me ha faltado nada, es más, nunca me ha golpeado. Igual y nunca te ha tocado, pero pues de que eres una tal por cual no te baja, de que justo no puedes administrar tu dinero porque no tienes esa capacidad mental para hacerlo. Ahí hay unos grandes focos rojos, pero entre más tú la presiones, también puede ser que se aleje de ti como red de apoyo. Tú te das cuenta, está ahí, está al pendiente, porque a pesar de que yo sé que es con la mejor de las intenciones del querer ayudarlas, replicamos de manera muy inconsciente el reclamo del generador. Es que, amiga, date cuenta, es que ve cómo te trata, es que ve cómo te lastima, esperando que reaccionen. ¿Qué es lo que les dice el generador? Es que esto es tu culpa, es que si eso es lo que me molesta, ¿para qué lo haces? En ningún momento tiene la misma intención, pero la percepción es esa. Entonces, ¿qué haces como receptora de violencia? Yo no quiero tener problemas, no quiero que te metas en mi relación. Entonces, ¿cómo va tu relación? Bien. ¿Segura? Sí. Oye, pero es que pasa esto. No te metas. Así está bien. Trata de estar con ella. ¿Cómo la ayudas? Al estar con ella. Dale escucha. No la juzgues. Yo sé que tu intención es ayudarla y porque te interesa la quieres proteger, pero ella es quien tiene que reaccionar. Todos tienen un límite, todos. Y en algún momento ese límite es lo que los lleva a buscar apoyo. Desde, es que si me toca a mí, si en algún momento a mí me toca, ya no hay una vuelta atrás. Si en algún momento toca a mis hijos, yo me voy. Siempre hay un tope. Lastimosamente muchas veces se tiene que llegar a él. Porque antes la presionamos o le tratamos de dar herramientas que en ese momento ella no quiere ver. Y eso hace que se cierre. Muy bien, Miri, qué bueno que nos comentas esto, que nos compartes. Estoy segura que, Mar, pues si tú requieres como, aparte de lo que hemos platicado el día de hoy, consultar un poco más o platicarnos a detalle la situación, no dudes en llamar a la línea telefónica. Recuerda que
el objetivo de estos espacios también es brindar información a quienes quieren participar como redes de apoyo, a quienes ya detectaron a una mujer que se encuentra en peligro o en riesgo. Sabemos que la violencia regularmente no disminuye, tiende a aumentar de intensidad y de nivel, así que pues me da mucho gusto que te encuentres acá el día de hoy en la entrevista. Sabemos que la violencia requiere ser atendida de forma integral, entonces por eso mismo, esto que platicamos no solo va dirigido para quienes están viviendo esta situación y que no siempre se encuentran en la posición o incluso en la posibilidad de elegir retirarse de la relación, ya que sabemos que en algunos casos la dependencia económica puede no permitir siempre que la persona salga inmediatamente de la relación. Arifas nos comparte, yo sufrí violencia con el papá de mi hijo, ahora estoy con otra persona, pero aún siento que no cierro ciclos. ¿Eso es normal o cómo? Rosy Noriega, ¿se puede vivir violencia por parte de los hijos? Sí. Sí. Así de la primera, sí, digamos, tal vez dentro de la primera relación yo podía haber sido víctima de violencia física. Ahorita la violencia que yo reconozco sigue siendo la física. Quizás mi pareja actual nunca me ha tocado, para nada, pero quizás hay otros signos, otros síntomas que ya no me agradan y que me hacen como este pequeño clic, como esta pequeña espinita de que algo no me termina de cuadrar dentro de la relación, pero no me pega. Entonces, ¿qué pasa? A veces, lo que comentábamos en un inicio, la violencia física es cuando ya pasamos por otros tipos de violencia dentro de la relación y que la cúspide es la violencia física. No sé si esto puede ser parte de tu historia de vida, de cómo fue esa violencia que viviste, que todavía hay como estas espinitas, o quizás como solamente identificamos la violencia física, no sé si dentro de esta relación actual esté pasando alguna otra tipo de modalidad de violencia, que por eso nos mantiene como que sentimos que no soltamos algo, pero también no nos terminamos de sentir al 100% cómodos donde estamos. Entonces, valdrá la pena que quizás, si quieres hablar un poquito más del tema, puedas comunicarte para ahondar un poco más en parte de esta historia de vida y poder dar otra clase de recursos. Puede ser estos dos elementos, que no termino de soltar algo que viví en mi pasado o que dentro de esta relación actual algo está pasando que yo ya identifiqué, pero no termino de saber nombrar qué es. Muy bien, Miri, fíjate que acá tenemos otra participación. Aranda Mendoza Agustina nos dice, buena noche, así pasó con mi hermano, trató de violar a dos sobrinas menores, a una adulta, a dos menores y a una adulta. Entonces, de ahí tengo cierto dolor porque mi hermano hizo eso y más me dolió porque estábamos de luto, mi mamá había fallecido y como él en ese momento se le ocurrió hacerlo en lugar de estarle guardando luto a mi mamá, que no le dolió, que todavía teniendo ánimos para andar haciendo eso y más que mi hermana y hermano le dieron la confianza de que viviera ahí. ¿Por qué defraudar la confianza de esa manera? Aranda, yo te agradezco mucho que nos compartas esto. Sabemos que es algo muy doloroso. La violencia sexual es un delito. Eh, Me imagino el dolor, el sufrimiento, el malestar e incluso el enojo que pudiste sentir por este evento. En realidad, la violencia sexual se puede presentar en cualquier momento. De hecho, hay algunos agresores que justo aprovechan esos momentos de reunión familiar o de distracción de papás, de mamás o de cuidadores o de que la víctima se encuentra solas para poder acercarse y hacer un abuso del poder, porque en realidad la agresión sexual es un abuso del poder. Ahorita Viri nos va a comentar un poquito más, pero te pido que sí que nos llames para platicar esto. Te podemos acompañar en el proceso, como te comentaba, tenemos especialistas en el tema y te podemos escuchar en el momento en el que tú puedas contactar a la línea telefónica o alguno de nuestros medios escritos para que te podamos orientar de manera más puntual. Adelante, Viri. También comentaba, ¿no? Una pregunta que sí
por parte de los hijos podemos recibir violencia. Sí, también por parte de los hijos podemos recibir violencia. No, vaya, la violencia no discrimina, no importa. Podemos tener estudios, no tenerlos, ser pareja, no ser pareja. Hay violencia, ¿no? Entonces también a pesar de ser hijos, no, vaya, no implica que no te puedan violentar en algún momento. Y justo, ¿no? Lo que comentábamos sobre control, poder, dominio hacia la otra persona, ¿no? Y de qué manera se puede presentar. Económica, si no tienes dinero, no te puedes mover, ¿no? Por parte de tu autoestima, yo ya la controlo, entonces tienes muchísimas habilidades y recursos, pero como no crees en ellos, muchas veces no sabemos ni cómo pedir algo, porque ya nos limitaron, ya nos enseñaron a que no podemos hacerlo. Y entonces poco a poco aíslan a la persona y la único que tenemos enfrente es al generador. Él es el que nos dice si podemos hacer, si somos capaces, si podemos pedir o no, y entonces nuestras independencias se pierden. La independencia emocional, la independencia económica y la independencia física. Sí, sobre todo, ¿no? Cómo eso nos va transformando. Fíjate que se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Yo creo que te vamos a invitar a hacer una segunda parte del programa porque pues aún tenemos algunas participaciones que ya no vamos a poder abordar por el tiempo que nos queda. Pero, por ejemplo, Rosy Noriega, te pido por favor que nos llames para platicar un poquito más de este tema acerca de la violencia que podemos recibir por parte de hijos o hijas. De verdad te podemos apoyar, podemos brindarte un espacio profesional para poder platicar del tema con mayor detalle. Y pues bueno, esperamos más adelante poder hacer una segunda parte de este programa y entonces que Viri nos acompañe para seguir hablando de este tema, porque este tema tiene mucho de qué enseñarnos. Tenemos, como yo creo, más de 2 o 3 programas más para hacer solo de este tema y para que nos compartan. Así que ya estaremos promocionándoles una segunda parte de esta primera vez. Viri, nada más para ir cerrando esto que platicamos, que nos quedan varias cositas, pero ya daremos otros espacios para ello. ¿Ok? ¿Nos podrías dejar o proponer alguna tarea, algo que podamos empezar a hacer todos y todas desde nuestros entornos para prevenir la violencia contra las mujeres? ¿Hay algo que tú como profesional y especialista en el tema nos aconsejes llevar a cabo? Podría ser, digamos, primero partiendo desde el empoderamiento hacia las niñas y hacia los adolescentes, la educación para trabajar desde la perspectiva de género, así como evitar, ¿no? Digamos, perpetuar los roles de género y los estereotipos. En personas adultas, considerar que es un proceso de aprendizaje y tienen que deconstruir, o sea, procesar completamente el aquí y el ahora. En cuanto a alguna tarea personal, podría ser, vivan un día a la vez. Pregúntense si dentro de esa relación se sienten cómodos o cómodas, si han dejado de hacer algo que les gustaba, como para darse ese tiempo de analizar, y si en algún momento ya no es algo que disfruten, sino que inclusive ya hasta genera incomodidad, a pesar de que queremos a la persona, hay algo que ya no nos permite disfrutar como antes. Quizás eso podría ser alguna forma que nos pueda apoyar. Perfecto. Y ya nada más para concluir, así nos quedan unos minutitos, pero para rápido. Sabemos que el trabajar con estos temas a veces puede generar también un desgaste en los profesionales, ¿no? De la psicología principalmente, también de la medicina, pero bueno, abordando este punto, ¿tú haces algo para el autocuidado? ¿Haces algo para evitar desgastarte profesional, emocionalmente? De los casos que seguramente has escuchado durante años o que escuchas casi a diario, ¿haces algo para cuidarte Sí. de no generar ese desgaste laboral? Por decir, lo primero es que yo cuento con un apoyo terapéutico de entrada. Es como la Muy bien. invitación a que todos los especialistas tengamos como este apoyo, justamente como un desahogo. Tener hábitos saludables en medida de lo posible, ¿no? Por decir, salir a caminar, comer sano, aprender a cuidarnos, ¿no? Por decir, tener un espacio donde podamos meditar, dejar las situaciones del trabajo en el trabajo, no llevárnoslas a casa. O sea, digamos, en el consultorio somos terapeutas, pero en casa, con pareja, con familia, somos otras personas. Seguimos siendo profesionales, pero hay que aprender a separar nuestras vidas, personales como laborales.
Eso podría ser. Muchas gracias por compartir. Es muy valioso lo que nos has dicho el día de hoy en este programa. Te agradezco por haber aceptado la invitación de estar acá y abordar el tema. Es un tema que, como bien dijimos, nos va a dar para mucho más que platicar. Les agradecemos a todos y a todas haber estado por acá al hablar de las secuelas psicológicas de la violencia contra las mujeres. Solo para puntualizar, recordemos que esta es una tarea de todos y de todas. Las redes de apoyo son muy importantes y las redes de apoyo son aquellas personas que en momentos en los que no tal vez no tenemos tanta claridad o nos es imposible movernos de una situación, ahí están esas personas que nos pueden ir hablando del tema de la violencia, que nos pueden acercar con profesionales de la salud mental, de la salud física, que nos pueden acercar a una institución. Así que pues para toda la gente que también se encuentra acá para justo hacer red de apoyo, pues bienvenidos y bienvenidas. Y pues les esperamos el próximo jueves en una emisión más de Simi Chat. Le agradecemos a nuestro especialista, Viri, muchas gracias por estar acá. Qué gusto volver a coincidir contigo en este espacio y en otros en los que hemos coincidido ya Un en gusto. en este terreno de las líneas de atención telefónica, que sean muchas veces más que podamos coincidir acá también en el programa para seguir hablando del tema. Pues les Claro. mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a la gente que compartió su experiencia, que nos abrieron su corazón y su vida para conocer un poco de lo que están viviendo. Y pues les invitamos a que nos sigan contactando. Que tengan una linda tarde. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego.